Bienvenidos sean todos a un nuevo video. En esta oportunidad hablaremos un poco sobre dos trastornos disociativos, el trastorno de identidad disociativo y el trastorno de despersonalización-desrealización, donde abordaremos las causas, epidemiología, evaluación e intervención de estos dos trastornos. Sin más preámbulos, comenzaremos mencionando nuestro primer trastorno de hoy. El trastorno de identidad disociativo. El primer estudio sistemático sobre la disociación surgió en 1889, en el trabajo de Pierre Janet, donde éste planteaba que las experiencias nuevas son generalmente integradas en la memoria a través de emociones, pensamientos y conductas asociadas a esas experiencias. Por otro lado, Roche también incluyó una variedad de ejemplos de casos de disociación, donde argumentó que la condición disociativa ocurría por una desconexión entre los hemisferios cerebrales. Sin embargo, sigue siendo Janet el principal exponente del estudio de la disociación. Por otro lado, Sigmund Freud hizo énfasis en el estudio de la disociación y las experiencias traumáticas en la infancia. Fue en los años 70 donde el interés por los procesos disociativos fue aumentando, asociándose así poco tiempo después el trastorno de estrés postraumático y las secuelas de abuso infantil a los trastornos disociativos. El DSM-5 define el trastorno de identidad disociativo como una perturbación de la identidad que se caracteriza por dos o más estados de la personalidad bien definidos, que puede ser descrito en algunas culturas como una experiencia de posesión. Se caracteriza por una perturbación de la identidad donde ocurre una discontinuidad del sentido del yo y del sentido de entidad. También son evidentes cambios en el afecto, el comportamiento, la memoria, la percepción, el conocimiento y el funcionamiento sensitivo-motor. La persona puede presentar lapsos recurrentes en la memoria de acontecimientos cotidianos, en su información personal y en sucesos traumáticos. Los síntomas suelen aparecer en la infancia. Sin embargo, no suelen aparecer de forma brusca, lo que dificulta la percepción del sujeto, ya que éste no puede llegar a tener conciencia de lo que tiene. Entre algunos de los síntomas que están presentes en el trastorno de identidad disociativo tenemos la amnesia, la cual suele presentarse como lagunas de memoria sobre acontecimientos personales pasados, fallas para recordar eventos cotidianos actuales o habilidades aprendidas, descubrimiento de evidencia de cosas que se han hecho pero que no se recuerdan, dolores de cabeza intensos, voces alucinadas, imágenes visuales de las identidades alternantes, depresión, ansiedad. Estos síntomas causan malestar clínicamente significativo, afectando áreas importantes de la vida del individuo, como lo son el área laboral y el área social. Otros trastornos donde se pueden encontrar síntomas disociativos son el trastorno de estrés agudo, el trastorno por estrés postraumático, los trastornos de somatización. En el trastorno de identidad disociativo, en los trastornos disociativos de la identidad pueden ocurrir las alternancias o cambios de personalidad debido a sensaciones abrumadoras o de conflicto, ya que cada personalidad alternativa se asocia a un grupo o conflicto específico, lo que hace que ante una situación de conflicto o amenaza ocurra un cambio de personalidad. Entre las causas del trastorno de identidad disociativo podemos mencionar acontecimientos traumáticos en la infancia, maltrato, agresión, abuso sexual o diversas condiciones biológicas y ambientales,
abusos físicos y psíquicos severos y castigos extremos en la infancia. En cuanto a su epidemiología, según un estudio realizado en 1990, la prevalencia del trastorno de identidad disociativo fue del 1,5%, estando este relacionado con traumas infantiles olvidados. En cuanto a su evaluación e intervención, el DSM-5 señala una serie de criterios para el diagnóstico del trastorno de identidad disociativo, los cuales son: 1. Perturbación de la identidad que se caracteriza por 2 o más estados de la personalidad bien definidos y que se puede describir en algunas culturas como una experiencia de posesión. La perturbación de la identidad implica una discontinuidad importante del sentido del yo y del sentido de identidad, acompañado de alteraciones relacionadas del afecto, el comportamiento, la conciencia, la memoria, la percepción, el conocimiento o el funcionamiento sensitivo-motor. Estos signos y síntomas pueden ser observados por otras personas o bien comunicados por el mismo individuo. Segundo, lapsos recurrentes en la memoria de acontecimientos cotidianos, información personal importante o sucesos traumáticos que son demasiado amplios como para ser compatibles con el olvido ordinario. Tercero, los síntomas causan malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento del sujeto. Cuarto, la alteración no es una parte normal de una práctica cultural o religiosa ampliamente aceptada. Se anota que en los niños los síntomas no deben confundirse con la presencia de amigos imaginarios u otros juegos de infancia. Y por último, los síntomas no se pueden atribuir a los efectos fisiológicos del consumo de sustancias, así por ejemplo los episodios de laguna mental o comportamiento caótico durante la intoxicación alcohólica, u otra afección médica, como por ejemplo la epilepsia parcial compleja. El paciente con trastorno de identidad disociativo puede presentar síntomas aparentemente encapsulados dentro de una o unas pocas identidades alternantes, mientras que otras identidades niegan los síntomas o muestran síntomas diferentes. Esta evaluación produce confusión en la evaluación de las medicaciones y en la valoración de la eficacia y los efectos secundarios, por lo que el psiquiatra busca tratar los síntomas conforme van apareciendo las identidades alternantes. En cuanto al tratamiento, no existe un medicamento específico para los trastornos disociativos. Sin embargo, los síntomas dolorosos generalmente pueden ser tratados con farmacoterapia, que generalmente suelen ser antidepresivos, ya que los trastornos postraumáticos y los trastornos depresivos son los más presentes en los traumas psicológicos, por lo que los pacientes con trastorno de identidad disociativo suelen responder notablemente, aunque parcial, a los medicamentos antidepresivos. Por otra parte, los síntomas como alteraciones de sueño, energía baja y mala concentración suelen modificarse poco. En cuanto a los síntomas pseudopsicóticos, estos raramente suelen mejorar con fármacos antipsicóticos, respondiendo estos mejor a las intervenciones psicoterapéuticas. Sin embargo, como principal tratamiento para el diagnóstico y para la evaluación de los trastornos de identidad disociativo, se recomienda la psicoterapia. Ahora pasaremos a nuestro próximo trastorno del día de hoy, el trastorno de despersonalización o desrealización. El trastorno de despersonalización, tanto su nombre como su concepto, fueron otorgados por Dugas a finales del siglo XIX.
donde se propusieron diferentes explicaciones intentando reducir la experiencia de la despersonalización a patologías en diferentes facultades mentales. El trastorno de despersonalización-desrealización, según el DSM-5, es aquel en el que es persistente o recurrente la presencia de experiencias de despersonalización, desrealización o ambas. Y este define la despersonalización como experiencias de irrealidad, distanciamiento o de ser un observador externo respecto a los pensamientos, los sentimientos, las sensaciones, el cuerpo o las acciones de uno mismo. Siendo un ejemplo de esto las alteraciones de la percepción, el sentido de distorsión del tiempo, la ausencia del yo y embotamiento emocional y o físico. Y la desrealización es definida como experiencias de irrealidad o distanciamiento respecto al entorno. Estas alteraciones no son atribuibles a efectos fisiológicos de una sustancia. Por otra parte, el CIE-10 describe el trastorno de despersonalización-desrealización como un trastorno raro donde el paciente tiene constantes quejas de que la vivencia de su actividad mental, su cuerpo y su entorno están cambiados, hasta el punto de ser irreales, siendo la queja más frecuente de este trastorno la pérdida de emociones y la sensación de extrañeza o distanciamiento de su propio pensamiento, cuerpo y mundo real, siendo el paciente plenamente consciente de la irrealidad de su cambio. La dificultad del paciente para describir la experiencia de despersonalización constituye uno de los aspectos característicos para diferenciar el trastorno de otras condiciones neuróticas como cuadros hipocondríacos o trastornos conversivos. Entre las causas del trastorno de despersonalización-desrealización tenemos estrés grave, descuido y maltrato emocional durante la infancia, abuso físico, violencia doméstica, fallecimiento inesperado de algún familiar o amigo cercano. Y este también muestra una fuerte relación con casos de estrés postraumático y abusos sexuales en la infancia. También puede aparecer por el consumo de sustancias estupefacientes. En cuanto a su epidemiología, diversos estudios han demostrado que la despersonalización es susceptible a influencias culturales. Esto debido a que esta usualmente es relacionada con anomalías en la percepción o experiencias de sí mismo. Alrededor del 50% de la población en general ha tenido al menos una experiencia transitoria de despersonalización o desrealización en su vida. Sin embargo, solo alrededor del 2% de las personas cumplen con los criterios para tener un trastorno de despersonalización-desrealización. En cuanto a la evaluación e intervención del trastorno de despersonalización-desrealización, el DSM-5 plantea ciertos criterios para el diagnóstico del trastorno, los cuales son: A. El paciente puede tener A1 o A2 o ambos. En A1 tenemos experiencias recurrentes o persistentes de al menos un mes de sentimientos de distanciamiento o de ser un observador externo del propio cuerpo. Ejemplo, sentirse en un sueño, sentido de irrealidad de sí mismo, alteraciones perceptuales, insensibilidad emocional y o física y sentido distorsionado del tiempo. A2. Experiencias recurrentes o persistentes de al menos un mes de sentimientos de irrealidad del entorno. Ejemplo, el mundo alrededor de la persona se experimenta como irreal, fantasioso, distanciamiento neblinoso o desvirtuado visualmente. D. Durante las experiencias de despersonalización o desrealización, el sentido de la realidad permanece inalterado.
provoca malestar clínicamente significativo